Estimados estudiantes champañistas, una vez más les saludo a su profesor Raúl. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de la cinemática, algo tan importante de la mecánica, y básicamente vamos a hablar sobre el movimiento rectilíneo uniforme. Muy bien, aquí tenemos un esquema para identificar algunas características que más adelante las vamos a analizar, pero aquí vamos a tener una visión general de lo que queremos presentar. Cuando yo digo de movimiento, el movimiento es el cambio de posición. Rectilíneo es por la trayectoria y uniforme es por la velocidad. Entonces, en resumen, el movimiento es el cambio de posición de un móvil que se desplaza de manera recta con velocidad constante. Eso vendría a ser la definición. Entonces es un movimiento que se estudia por la mecánica. Tenemos algunas fórmulas, en realidad es la misma. Distancia es igual velocidad por tiempo. O de repente aplicando una memotecnia. Diana de televisión. ¿De acuerdo? Y así no nos vamos a olvidar. De esta ecuación se desprenden las demás. De aquí puedo despejar V y decir que V es distancia entre tiempo. Puedo despejar el tiempo y decir que es distancia entre V. Estas velocidades las expresamos generalmente en metros por segundo y o kilómetros por hora. ¿Correcto? Bien, ¿qué características tiene el MRU? Como le decía, su velocidad es constante. Recorre distancias iguales en tiempos iguales y su trayectoria es una recta. ¿De acuerdo? Bien. Características del MRU, como le decía, aquí vamos a aclarar un poquito más. Cuando el movimiento, o mejor dicho, el MRU, es un movimiento que se realiza en una sola dirección, es decir, de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, de abajo a arriba o de arriba a abajo, o de repente inclinado. No hay cambio de dirección. ¿De acuerdo? La velocidad es constante. Significa que es invariable, no va a cambiar. Va a recorrer distancias iguales en tiempos iguales. Además, en este caso, la velocidad se llama rapidez. Nosotros habíamos definido en la sesión anterior que la velocidad y rapidez no es lo mismo, porque la rapidez es una magnitud escalar, la velocidad es una magnitud vectorial. La rapidez se relaciona con la distancia, la velocidad se relaciona con el desplazamiento. Pero dado que el movimiento es en una sola dirección y no hay cambio de dirección, entonces la rapidez y la velocidad es lo mismo. En consecuencia, vamos nosotros a considerar que la distancia y el desplazamiento recorrido en el MRU es el mismo. No presenta aceleración, dado que su aceleración es cero. Y su trayectoria es una recta. Los movimientos se caracterizan de acuerdo a la trayectoria que pueden desarrollar. En el MRU, su nombre mismo lo dice, rectilíneo, su trayectoria. Habrá movimientos cuya trayectoria es una circunferencia, entonces será movimiento circular uniforme. Movimientos en los cuales su trayectoria es otra, entonces de acuerdo a la trayectoria, o sea, la ruta, el camino que siguen, es las características del movimiento que queremos desarrollar. Su velocidad es constante, siempre apunta en la misma dirección y no cambia de valor. La distancia se puede medir en metros o en kilómetros. Estas son medidas opcionales, pero son las más utilizadas. La velocidad se mide en metros por segundo o kilómetros por hora. En consecuencia, el tiempo se mide en segundos o se mide en horas. Bien, aquí tenemos la ecuación ya desdoblada de manera más práctica. Como le decía, Diana ve televisión, o puede ser V, distancia entre tiempo, o tiempo, distancia entre velocidad. En realidad es la misma ecuación, pero vista de diferentes ángulos. Vamos a ver algunas situaciones que me permitan comprobar mis aprendizajes. Comprobo mis aprendizajes, primer problema. A 170 metros de una persona se produjo una explosión. ¿Después de qué tiempo logra escucharlo? Y aquí tenemos la velocidad del sonido, 340 metros por segundo. ¿Por qué será necesario conocer la velocidad del sonido? Porque quien lleva la información de la explosión es el sonido. Y el sonido va a llegar hacia la persona tomando en cuenta qué distancia se halla. Entonces, solución, ¿qué datos tenemos? Como datos, tengo la distancia de separación, 170 metros, la velocidad del sonido, 340 metros por segundo, y me piden calcular el tiempo. La ecuación que voy a utilizar, Diana B,
televisión, o distancia, velocidad por tiempo, o Dios ve todo, así no nos olvidamos. Entonces, ¿qué distancia? 170. ¿Qué velocidad? 340. Reemplazamos. El 340 pasa a dividir y es el doble de 170. Por lo tanto, el tiempo vale 0,5 segundos. Quiere decir que después de medio segundo se logrará escuchar la explosión. Muy bien, siguiente situación problemática. En la figura hallar v, o sea la velocidad. Tenemos el móvil que va con la misma velocidad, dado que es constante, emplea 25 segundos para ir de un punto a otro y ha recorrido 200 metros de distancia. Con esta información podemos dar solución al problema. Colocamos nuestros datos que tenemos el tiempo, tenemos la distancia y nos piden la velocidad. Ahí está la distancia, 200 metros, la velocidad no lo conocemos y el tiempo es 25 segundos. Aplicamos la ecuación Dios ve todo, la distancia es 200, el tiempo 25 y de esa manera yo la velocidad 25 que está multiplicando pasa a dividir. En tanto la velocidad quedaría 8 metros por segundo. Continuamos, otro problemita más. Tercer problema. Una persona se encuentra a 85 metros de una montaña. Si grita, ¿después de qué tiempo logra escuchar el eco? Las características del eco es el sonido que parte de un punto, choca contra una superficie, en este caso una montaña, y la información retorna hacia la persona. Entonces el camino que recorre el sonido es para ir y para regresar. Entonces, ¿qué datos tenemos? La distancia 85 metros, la velocidad de sonido 340 metros por segundo, ya lo habíamos mencionado en el problema 1, y me piden calcular el tiempo. La ecuación, Dios ve todo. Pero en este caso, como les señalaba, el sonido desde la persona que emite el grito va, recorre una distancia y retorna. ¿Por qué retorna? Porque yo necesito escuchar el eco. Entonces significa que ha recorrido 2 veces el camino, para ir y para regresar. 2 por 85. 340 vendría a ser la velocidad y v es el tiempo. Por lo tanto, el tiempo también me quedaría 0,5 segundos. Muy bien. Último problema. Dice hallar la distancia que recorre la liebre en 10 segundos. Si en un quinto de minuto recorre 40 metros más. Cuando hablo de un quinto de minuto, tomando en cuenta que el minuto tiene 60 segundos, la quinta parte de 60 significa que en 12 segundos. Entonces, vamos a tomar en cuenta esto. De repente podemos considerar los siguientes datos de la siguiente manera. Distancia X, porque no sé qué distancia ha recorrido. XM significa metros, empleando 10 segundos. En esta oportunidad emplea la quinta parte de un minuto, es decir, 12 segundos. Y la distancia que recorre es 40 metros más. Lo que sucede es que la liebre, sea para 10 segundos o para 12 segundos o para los segundos que continúen, siempre lo va a hacer con velocidad constante. Entonces la velocidad en ambos aspectos será la misma. La velocidad en la primera situación y en la segunda situación es constante, la misma. ¿Y cómo se define velocidad? Distancia sobre tiempo. Entonces, la distancia sobre tiempo para V1 y la distancia sobre tiempo para V2. ¿Qué distancia tendré? X. ¿Qué tiempo? 10. En el otro caso, ¿qué distancia? X más 10. ¿Qué tiempo? 12. Ahí tenemos efectivamente. Entonces, X sobre 10, X más 40 sobre 12. Multiplicamos en cruz y tendríamos 12 por X, 12X, 10X más 10, es decir, 10X más 400. Ahí está. El 10 pasa a restar y luego que resto, el resultado pasa a dividir, obteniendo 200 metros, y esa sería la distancia que recorre la liebre en los 10 primeros segundos. Y en los 2 segundos siguientes, o sea, en los 12 segundos siguientes recorrería 40 más, es decir, 240. Solo me preguntaban la primera parte. Muy bien, jóvenes. De esta manera, pues, espero haber contribuido en algo a su aprendizaje.
A continuación se les muestra 2 ejercicios para trabajarlos, pongan en práctica sus conocimientos, no se queden con la duda y de alguna u otra manera, si algo no se entiende, yo les espero en nuestras clases en Zoom, correcto, online, en la cual pues espero absolver todas las dudas que aún continúen luego de haber podido ver su material y revisar sus respectivas diapositivas. Bueno, me despido agradeciendo el tiempo prestado. Bendiciones a cada uno de ustedes y a todos sus seres queridos. Gracias.